Estuvo padre, ¿verdad que sí, hermanos? Y también es necesario, es de suma importancia la instrucción, hermanos. La instrucción y atender lo que Dios dice, hermanos, para seguir creciendo en, pues, en la salvación. Hoy tenemos un tema, ahí está, alimenta tu fe hijo, tu fe es el fundamento para tu salvación. Sí, tu fe, sí, alimenta tu fe, es el fundamento, hermanos. Nuestra fe es el fundamento en la salvación, ¿sí? Es este tema acerca de la salvación. Y Dios mediante la siguiente semana otro tema acerca de la salvación, perdón, de la fe, perdón, de la fe. Y recuerden que todo lo que hemos estado estudiando, los elementos que hemos estado estudiando tienen que ver con la salvación. ¿Sale? Vamos a leer, la semana pasada nos quedamos en el libro de los Hebreos. Regrese ahí, por favor, hermano, al libro de los Hebreos. ¿Se escuchan bien, verdad? Sí. ¿No está haciendo mucho calor? No. Qué bueno, hermanos, qué bueno. Hebreos 6, no, hoy ya no le voy a dar contexto de Hebreos porque hoy solamente quiero usar estos pasajes que vamos a estudiar como un puente para situarnos en Hebreos 11. ¿Sí, hermanos? Vamos a usar 3 pasajes que nos ayuden a comprender la fe más ampliamente, un poquito más profundo también. Recuerde que la fe se tradujo de un término coloquial, un término común que había en el antiguo Roma o en el tiempo de Jesús, y la palabra fe se tradujo de la palabra, ¿se acuerda cuál es la palabra? Pistis, así es, y en su momento pistis no tenía nada que ver con fe, nada tenía que ver con fe, sí, nada, sino que los lingüistas en su tiempo buscaron la palabra más similar o que se le apegara más para comprender. Y ha habido cierto problema, incluso con 2 pasajes. Yo creo que usted ya no tiene ese problema, pero ha habido un problema con 2 pasajes, con el que está en el libro de los Romanos, la fe viene por el oír, y el libro de Santiago, ¿sí? Y ¿se acuerda el de Santiago? Muéstrame tus obras por tu fe. Entonces había una aparente, se supone, o antes decían que había una aparente contradicción. Nunca la ha habido, nunca la ha habido. Fue más bien la traducción o la forma en la que nosotros hemos ido aprendiendo este concepto de fe. Recuerde que nosotros no somos ni judíos, ni griegos, ni siquiera conocíamos acerca de la palabra de Dios. Unos nacimos de nuevo pues, a los 30, otros a los 40, otros tal vez más jóvenes, pero se entiende que ha sido un poco tiempo en el aprendizaje de la palabra. Entonces estos conceptos a veces son, aunque se usan de forma común, no los hemos aprendido de forma profunda y de la fuente correcta, que es la Biblia. Entonces esa es la idea, hermanos, que usted tenga un fundamento más sólido. Por eso el tema, alimenta tu fe, es el fundamento de tu salvación, ¿sí? Recuerde que hace algunas semanas comenzamos a hablar acerca de los elementos de la salvación. ¿Sí se acuerdan, hermanos, de los elementos? Que tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con arrepentimiento, pero sí, recuerde que somos hombres, mujeres, que el Espíritu de Dios está en este cuerpo de carne, y eso es muy importante, ¿no? Todo esto no puede quedar fuera, hermanos. Es imposible que quede fuera. Entonces, hablamos acerca del concepto de la carne, y primero comenzamos con el Evangelio mundo engañado, y todo esto va junto. No puede ir desligado uno de otro. Entonces, hablamos de un elemento llamado perdón. Tampoco puede ir fuera. Y el perdón era como el pegamento, ¿se acuerda? Como el cemento. Y el perdón es el mortero que se usa para edificar las construcciones, las casas. Y es imposible edificar una casa sólida, ¿sí? O una construcción sin el mortero, sin perdón. Pero también
Es imposible, hermanos, o no sé en qué cabeza cabría construir una casa o un edificio sin una roca sólida, sin un cimiento fuerte. ¿Alguien construiría así su casa? Esa es la fe. De ahí construya, de ahí puede construir. Entonces ya tenemos varios elementos, el mortero que es el pegamento, y así sucesivamente vamos a ir añadiendo. Entonces, al nosotros abundar un poquito más en la fe, palabra pistis, pues se entiende que es la roca, que es el fundamento, que es la base de la construcción. Y la fe pues entonces es el cimiento de una casa. La fe es el cimiento de una casa. Es donde descansa toda la construcción. Y todo aquel que no considere, hermanos, todo aquel que construye, ¿sí?, sin fe, sin este fundamento, sin esta base, es como Jesús dijo, ¿no? Todo aquel que construye sobre la arena, cuando llega la tempestad, los fuertes vientos o los ríos pegan contra esa casa con ímpetu, ¿qué le pasa a la casa? Ese es el otro, hermanos. Entonces, es importante no quitarlo, todo lo que hemos estudiado. Y si quiere volver a escucharlos, por ahí, gracias a Dios, hay una página donde puede buscarlo. El tema del día de hoy, que tiene que ver con la fe, hay un personaje bíblico que no menciona el autor de los Hebreos, pero este personaje bíblico, hermanos, él se sostuvo como viendo al invisible, pero al final lo ve al invisible. Y es Esteban. Y al final de que lo ve, él vuelve a decir de ese pegamento y dice, perdónalos. Él mismo habla del pegamento. Entonces, a veces el cristiano no sabe acomodar, hermanos, los elementos de su salvación, y a veces los ignoramos de forma voluntaria, otras veces no estudiamos y muchas cosas. Bueno, el propósito es que usted cada vez abunde más, usted de forma individual abunde más acerca de los elementos, ¿sí? Ahora, también es importante resaltar esto, hermanos, es muy, muy importante. ¿Sabe qué nos une a todos nosotros? ¿Sí sabe, verdad? ¿Qué nos une? La fe. La fe. Nos empezamos a conocer por Cristo, por la fe. Eso es lo que nos une a todos, a todos. Y Jesús, por ejemplo, en Hebreos 2, el autor de los Hebreos, vea lo que dice. Y ahorita vamos a nuestra cita de la semana pasada. Jesús dice en Hebreos 2, hermanos, verso 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, Jesús no se avergüenza de llamarlos. Fíjense, Jesús. Y el ejemplo tenemos en Jesús. Y hemos estudiado mucho acerca de Jesús. Ahora dice el 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Pues a Dios, ¿verdad? En los evangelios. En medio de la congregación te alabaré. Entonces, ¿el cristiano debe de alabar? Jesús lo hizo. Y otra vez, yo confiaré en Él, en Dios. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo, y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de... ¿Y qué representa aquí Abraham, hermanos? Es el padre de la fe. ¿Entendió? Y dice, así que socorrió a los descendientes de la fe. ¿Sí todos somos de la misma fe? Creemos en lo mismo. Esto es otro fin, hermanos, que todos pensemos y hablemos lo mismo. ¿Qué pasó en la iglesia? Los Corintios capítulo 1 no hablaban lo mismo ni pensaban lo mismo. Y dice el apóstol Pablo, he sido anunciado por los de Cloe, que hay celos, disensiones y contiendas, porque unos dicen que son superiores a otros y bla, 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 bla. ¿Se acuerdan del pasaje? Bueno, el autor de los Hebreos no deja fuera nada de estos aspectos, pero él los sigue uniendo, hermanos. Uniendo a toda la congregación o a todas las iglesias o a todos los cristianos, los sigue uniendo por el mismo vínculo que es la fe. Ahora, el libro de los Hebreos pareciera que gira en este eje,
gira o en su base principal es la fe. Por ejemplo, usted puede buscar un libro que hable acerca del Espíritu Santo. ¿Cuál me diría que es el correcto o el que abunda más en eso? Hechos. Y si buscamos sabiduría, Eclesiastés, Proverbios, ya ve. Y cuando le pregunten algo acerca de la fe, hay un libro que habla bastante, es Hebreos, hermanos. El libro a los Hebreos, todo esto es anunciado para que depositemos toda nuestra confianza, entiéndase, toda nuestra fe en Jesús. Pero también es para que estemos convencidos, porque eso es lo que hace la fe, convencerme por los méritos que Jesús hizo en la cruz. Y no solamente en la cruz, sino todo lo que anuncia el libro. ¿Sí están conmigo, hermanos? Porque luego cuando pasan ciertas cosas es donde divagamos. No, esto es el punto de partida. Ok, entonces déjeme concluir el verso para poder saltar. Dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús, vea, todo lo que está hablando el autor de los Hebreos con tal de que afirmemos nuestra fe, confiemos plenamente en Dios, en Jesús, perdón, confiemos plenamente. Y aquí otro punto, su fe o su confianza o su pistis no está fundamentada en nada, sino en hechos reales, ¿sí o no? ¿Sí? En hechos. ¿En cuáles hechos? En los de Jesús. Porque sin Jesús era imposible que usted y yo llegáramos al Padre. Sin ese sacrificio perfecto, ese cordero perfecto, era imposible que usted y yo nos reconciliáramos con Dios el Padre. Entonces él dice, miren, no solamente habla de reconciliación, sino del puente, la puerta. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La palabra expiar es un término que ya vimos que tiene que ver con el perdón por medio de un sacrificio. Entonces, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a pero los que son tentados tienen que aplicar fe en él, fe en Dios. Y de aquí podemos partir, hermanos. ¿Por qué podemos partir? Porque el autor de los Hebreos, dele una vuelta a su página, por favor, al 6, para poder partir. Y un hombre que fue tentado. Hay muchos, pero el mismo autor de los Hebreos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, 6:13, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Abraham fue tentado en muchas cosas, pero él no desmayó en cuanto a su confianza que había depositado en Dios. Abraham no desmayó. Wow, ¿está lloviendo? Gloria a Dios. Bueno, diciendo, y vea que hay una promesa. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Sí? Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Verso 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, vea el verso 17, hermanos. Pongan ahí su mirada, por favor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, note, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, o sea, ¿todos la pueden heredar la promesa o la palabra? Esa es la respuesta, no. El libro se escribe, hermanos, para que nuestra fe sea depositada, nuestra confianza sea depositada en Jesús. Y el autor de los Hebreos habla de varios aspectos. Dice que Él es superior a los ángeles, a los sacerdotes, sí, al sumo sacerdote, y está resaltando los atributos de Jesús. Pero él dice, el autor de los Hebreos habla ampliamente acerca de Jesús, pero ¿cuál es el fin? Que usted y yo depositemos toda nuestra confianza. Y el texto dice que es imposible que Dios mienta. Note esto, el hombre miente, pero Dios... Pero esto es para afirmar mi confianza, para que mi confianza crezca. Cuando la confianza del cristiano crece, hermanos, se le llama convicción. Está convencido plenamente. Él vive convencido. Y cuando viene la tempestad, cuando viene la prueba, simplemente el cristiano sigue adelante. Entonces, para
ampliar estos pasajes de una forma más simple, ¿qué le parece si estudiamos dos? Para que le quede, no lo comprendo muy bien. Bueno, hay dos pasajes, o hay más, pero vamos a citar tres personajes bíblicos que el autor a los Hebreos no menciona, ¿sí? Y estos tres personajes bíblicos, hermanos, a unos se les fue dada la promesa de parte de Dios, ¿sí? Y a otros la palabra. Y son dos cosas en las que Dios no miente. Y una, la palabra es viva y eficaz, pero la promesa remacha, o sea, todo el peso de la palabra dice, aquí está en mi promesa. Es tan fuerte la palabra porque yo la sostengo, es lo que dice. Bueno, Esteban hace eso, hermanos. Pero vaya conmigo al libro de los Números y usted va a ver la promesa dada a Moisés. Ay, caramba. Bueno, ahorita lo hermano. En los Números capítulo 3, hermanos. Sí, Números 13, ¿se acuerda, verdad que sí? Todos conocemos el pasaje, ¿sí, hermanos? ¿Quién no conoce el pasaje? Para poder ir rápido, bueno, todos lo conocen. Ok, vamos a analizar estos pasajes, hermanos, con el fin de que, ¿cuál es el fin? De que usted y yo imitemos la confianza que estos personajes bíblicos depositaron en Dios. ¿Cuál es el fin? ¿O cuál es? De que usted y yo imitemos con la confianza que ellos, ¿sí? Ejecutaron las promesas de Dios. En el capítulo 13:1, hermanos, usted puede leer, yo sé que lo ha leído, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Ok. Entonces aquí la promesa, ¿cuál era, hermanos? La tierra, la cual yo, a la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ahí estaba la promesa, ¿sí o no? Entonces, otro punto interesante, importante analizar, hermanos. ¿Por qué es importante este punto de analizarlo, hermanos? Porque a Moisés no se le ocurrió, ni Moisés tenía ese deseo como tal y salió de su propia carne el ir a otra tierra extraña a invadirla. Este mandato es de parte de Dios, ¿sí? Y listos con la palabra deseo, porque muchas veces, muchas de las cosas que queremos o anhelamos vienen por deseo, no porque Dios nos esté diciendo, o porque haya una comunión correcta con Dios. Entonces, la promesa era que Dios los iba a introducir en la tierra prometida, ¿están de acuerdo? Y que en esa tierra había leche y miel, y había frutos en abundancia. Y era una promesa. El verso 27, Moisés pues envía a los espías y dice, verso 27, capítulo 13, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Dios mintió? Era real lo que Dios dijo. La promesa era real, ¿verdad que sí? Dios no está mintiendo. Bueno, ¿cuál fue la conducta de los que vieron la promesa? ¿Cómo enfrentaron los que vieron la promesa? Todos eran de la fe, todos eran leales a Dios, todos hermanos confiaron y dijeron, vamos contra los gigantes. Entonces Dios está probando la fe, ¿verdad que sí? Entonces, Hebreos dice, hermanos, en el texto que acabamos de leer, no lo leímos completo, pero sé que ya lo leyó, dice que es imposible que Dios mienta y puso dos cosas que en el cristiano debe depositar toda su confianza. Es la palabra y las promesas de Dios. Muchas veces las promesas no son vigentes o no se hacen vigentes a nuestra propia vida. Aquí hay un ejemplo, aquí hay un matiz en la Biblia. Hay muchos distintos, pero aquí hay uno.
Estos hombres, hermanos, estos 12 entraron a la tierra prometida. Y era real lo que Dios había dicho. Y llevaron un fruto. ¿Cómo era el fruto? Los que han leído el pasaje. Enorme, abundante. Entonces Jehová le había dicho a Moisés que la tierra de verdaderamente era abundante y ya no tenían que ser más nómadas. Pero estos no mostraron, 10 de ellos y un gran número de la congregación de Israel, no mostraron, hermanos, fe a Dios. O sea, no mostraron pistis. Y recuerde que esta palabra tiene más sinónimos. No mostraron lealtad a Dios. ¿Sí entienden? ¿Qué ejemplo le pondré? Los que están casados, o los que tienen hijos, pero usted ve a su esposa hacendosa, trabajadora, y hace los quehaceres, atiende a los niños, tantas cosas, y de repente el marido se empieza a desviar. ¿Sería leal con la esposa de su juventud? Eso hizo el pueblo. No confió en ella. ¿Por qué? ¿Por qué motivo no confió? No lo sé. Es lo mismo. ¿Por qué este pueblo no confió en Dios? Ese es pistis. ¿Por qué si hay evidencia de que soy leal a ti? Porque si hay evidencia de mis promesas que son ciertas, si hay evidencia, tú los puedes comprobar con tus propios ojos, los puedes palpar. ¿Por qué no eres leal? Eso es pistis. Eso es fe. ¿Sí? No es místico esto. No es místico. Y así pasa, ¿no? Un hombre o una mujer en matrimonio y de repente la mujer o el hombre empiezan a desviarse. ¿Por qué motivo? ¿Qué motivo hay para desviarse? Bueno, no muestran lealtad. ¿Qué no mostró este pueblo? Confianza en Dios. El pueblo, hermanos, comprueba que la promesa es real, como cuando, vuelvo al ejemplo del matrimonio. Pero al ver, hermanos, ¿qué vieron? ¿Qué hizo que no quisieran tomar la tierra prometida? ¿Vieron? Obstáculo, un obstáculo. ¿Qué más? ¿Qué más representan los gigantes ahí? Sí, pero al verlos, o sea, es un obstáculo, les dio miedo. ¿Qué más? Hay más. Adversarios, no pequeños. Sí, que se pueden representar de muchas formas. Sí. ¿Sabe que ese es uno de los grandes problemas? Si seguimos en la línea del matrimonio, cuando empiezan esos gigantes, ¿qué pasa con el hombre y la mujer y al año, 2 años se quieren divorciar? Nos acobardamos al ver la tempestad o los gigantes. Ellos comenzaron a ver una adversidad que les nubló la mente, el corazón, por lo tanto su fe no estaba basada en el Dios de la Biblia. No estaba fundamentada ahí. No estaba. También se entiende, hermanos, que Dios los enviaba a la tierra prometida. Por eso los sacó. Ellos también mostraron, aparte de cobardía, de pesadumbre, también mostraron rebeldía, porque Dios los había enviado. Y lo peor es de que unos a otros comenzaron a desanimarse. Qué tremendo que unos a otros se desanimaran, pero no todos fueron de ese tipo de fe. ¿Sí? Porque recuerde que en este pasaje no había 1 o 2, ¿o sí? ¿Cuántos sacó el Señor por mano poderosa? Del medio fue Moisés. ¿Cuántos sacó? ¿Cuánto era la congregación de los israelitas? Mucho. Vamos a ponerle miles para que no, aunque la distancia es real, millones y solo unos poquitos. Ahora ve la fe. Ve la fe y la fe que muestran, hermanos, que mostraron unos pocos que fueron confiables, que mostraron lealtad a Dios, que mostraron pistis, que mostraron fe activa, ¿sí? La que dice Santiago, una fe con obras, que en el momento de la adversidad muestran sus obras porque creyeron en el Dios de la Biblia, en el Dios invisible, creyeron y muestran esa fe activa. Esa fe les impulsó, esa pistis les impulsó no solamente a actuar, sino a hablar de manera valiente, sensata, y su forma de hablar, de expresar y de enfrentar dan gloria a Dios, porque ellos tenían una convicción grande de parte de Dios. Estos mismos estaban dispuestos a ir a la batalla contra el pueblo, contra los gigantes, contra los hijos de Anac, pero también
En esta misma pistis está mostrando, ¿sí?, que están tan seguros, ellos muestran esto, que están tan seguros que Dios los guarda, hermanos. Y eso es lo que pasó con Josué y Caleb, hijo de Nun. Y vean lo que dice Josué y Caleb, hijo de Nun, capítulo 14, verso 6. Y Josué y Caleb dicen, y hablaron a toda la congregación, verso 7, de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ellos lo sabían, pero él está afirmando otra vez la promesa. Si Jehová se agradare de nosotros, ¿qué dice el autor a los hebreos? Que sin fe es imposible. ¿Ve? Y dice, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha desamparado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Vio el modo de pensar? ¿Qué modo de pensar tenía Caleb? ¿Por qué habló de esa forma? Pues eran gigantes. Pero él dice, me gusta el café con pan en la mañana. ¿A quién es difícil comerse un pan? De esos, usted sabe cuál le gusta. ¿A quién le es difícil? ¿De cuántas mordidas nos comemos un pan? Ve la fe depositada en Dios. Ve la forma de pensar. Y esto cambia. ¿Qué pasó con Caleb? ¿Cómo pensaba Caleb? Bueno, su perspectiva, su forma de ver, habla de una mente renovada, de una mente que busque el agradar a Dios. Habla de un hombre, hermanos, que verdaderamente a su fe, lo que veíamos la semana pasada, a su fe le agregó. No habla de una fe pasiva o muerta. Él le agregó algo a su fe. ¿Se acuerdan de los taquitos? ¿Ve? Hermano, pero la realidad es otra. No es otra. Son metáforas o ilustraciones para entender la fe. ¿De qué manera podemos expresarlas? Entonces, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:5, si quiere leerlos o solamente anotarlo, o bueno, lo leemos si quiere, para vea lo que dice el apóstol Pedro. Es interesante lo que dice 1 Pedro 1:5. Vea cómo pensaba Caleb y Josué. 1 Pedro 1:5, ¿están ahí? Dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteriores. ¿Quién guardaba a esos hombres? Dios. Pero tenía que ver ese depósito de confianza en él. Por eso hablaba de tal forma. Y él sabía que Dios los guardaba. El texto lo dice, ¿sí o no? El verso de los Números lo dice con claridad. Dice en el verso 9, lo leo al finalizar del verso 9, lo vuelvo a leer. Su amparo se ha apartado de ellos. ¿Quién se lo reveló a Caleb? ¿Qué dice Jeremías tocante a esto? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y esto, hermanos, esto nos va a ayudar, hermanos, a, como dice nuevamente el apóstol Pedro, que abundemos a nuestra fe conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Pues en el lugar secreto, hermanos. Ahora podemos entender más la fe. No son en cosas místicas, no, el punto de partida siempre es Dios, su palabra, y comenzamos por su palabra a conocer a Dios, y Dios nos va llevando a ciertas circunstancias, a ciertas pruebas, pero solamente es para que crezcamos en fe. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Hay muchos hermanos que dicen, fíjense, este verso se usó y se sacó mucho fuera de contexto, porque decían muchos, lo que pisare la planta de tus pies, eso será tuyo, confiésalo, decláralo y será tuyo, porque es una promesa por Dios. Eso nos pasó incluso a nosotros, de verdad. La iglesia donde nacimos hacen eventos año con año de campamento de jóvenes y cosas así, hacen grande, bien, y se compró un terreno, ¿no? Y ya estábamos ahí, pues dando para la obra, y fuimos a ese lugar a pisarla.
planta de los pies, pero nunca se hizo realidad, porque se supone que era un ejido y todo lo demás. Entonces Dios dice, Dios no es injusto, Dios hace las cosas correctas, ¿verdad que sí? Y ahí está fundamentada la fe. Dios no es como el hombre. Como decimos, Dios sí es legal. Aunque la palabra sea así como, esté bien manipulada por cómo es el hombre, Dios no. Y si nosotros aprendemos y lo hacemos legalmente, pues Dios es nuestro amparo. Pero muchos decimos, lo que pise la planta de mis pies será mío. Bueno, ándale pues. Y cuando les va mal, culpan a Dios. No, por eso tratamos de enseñar los fundamentos, ¿verdad que sí, hermanos? Y no engañamos a nadie. Y ven, te sano, oro por ti, pero si te sano me vas a dar algo. Tampoco eso dice la Biblia. No dice esas cosas. Ahora, vean lo que pasó aquí. Recuerde que los israelitas eran nómadas. Por eso Dios los iba a introducir a una tierra prometida. A un principio, como Abraham era nómada y todo, y llegaron a Egipto, entonces los iba a sacar de ahí para adorar a Dios, a la tierra prometida. Pero no es como con nosotros, que a veces nos adjudicamos ciertas promesas, y sobre todo las que nos convienen, las que le convienen a la carne. Ya hablamos de la carne. Las que más le convienen a la carne, dice, ay, esa es para mí. No, ¿cuál es de Dios y cuál no es de Dios? ¿Verdad que sí hablamos de la carne? Y el espíritu discierne, ¿verdad, hermanos? Porque ahora tenemos la mente o el espíritu de Dios, el de Cristo. Y Dios, dice el apóstol Pablo, o Jesús, no nos lo dio por medida. El problema es llenarlo, hermanos, llenar al espíritu, todo como cuando se llena y come tacos. Así llene al espíritu con la palabra. ¿Sí vamos entendiendo, verdad, hermanos? Ahora, note este punto en el libro de los Números. Dios le habló a Moisés. A Moisés no se le ocurrió, hermanos. No era el deseo de Moisés, ni de Caleb, ni de Josué, ¿sí? Ir y invadir otro pueblo. No, era la voluntad de Dios. Y ellos estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Un gran número. A ellos no se les ocurrió. Ellos creyeron a la promesa. Según Dios lo dejó escrito, dice, bueno, si eso dice, vamos. Pero otros no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Es como ahora, hermanos. El pueblo cristiano tiene muchos deseos que son propios de la carne, que no tienen la iniciativa del Espíritu, sino la iniciativa de la propia carne. ¿Sí? Y queremos hacer, o tenemos deseos como porque la carne desea todo. Desea. Y deseamos muchas cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Es decir, que los pensamientos no están alineados con Dios. ¿Por qué? Le vuelvo a repetir, porque muchos cristianos o muchas congregantes en las iglesias, pues simplemente no entran al secreto de Jehová, ¿sí? No, y muchos de sus deseos son propios de la carne. Le voy a hacer un ejemplo personal. No lo digo porque yo sea listo o bueno, no. Lo digo basado a la fe. Hace años, hermanos, nosotros acabábamos de salir de un crédito hipotecario y hubo pues muchas dificultades para llegar a donde Dios nos ha traído. Creo que una tierra nueva, un mundo nuevo y bla, 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 ¿verdad que sí? Ya hablamos de la historia de José, ¿verdad que sí? Bueno, entonces no teníamos mucho que acabábamos de salir de ese crédito que duramos bastante tiempo pagándolo con muchas lágrimas, muchos esfuerzos, con una gran tempestad que se levantó por muchos motivos, pero le seguí creyendo a Dios. Y mi esposa es mi testigo en todo esto, es mi compañera de milicia y no solamente mi esposa. Y lo pusimos en las manos de Dios y todo lo demás. Entonces sale que enfrente de donde tengo el taller ofrecían un terreno, duró mucho tiempo ofreciéndose y todo se pone o todo se acomoda, se alinea terrenalmente. Y yo estaba animado, hermanos, a endeudarme otra vez. Y estaba acomodando también yo, según yo, todo para que esto sucediera. Y Dios me habló. Pero no me habló, hermanos, con éxtasis, esas ondas que a veces dicen, pueden pasar, sí, pero le estoy diciendo que no es misticismo, pues, sino sencillo, como la Biblia dice. Pues estudiando la Biblia, leyendo, y dice, caray, pasa ese pensamiento. Y Dios me dijo con claridad, ¿te quieres volver a esclavizar?
ah, caray, porque Dios me acababa de sacar de la esclavitud de las deudas. Dije, ah, caray, pero todo cuadraba, hermanos. Pero ¿a cuál voz decía yo o cuál iba a atender yo? Se supone, hermanos. Pero muchas veces nosotros no atendemos esa voz. Nos gusta estar en la esclavitud. Como este pueblo que dice, regresémonos a Egipto. Regrésate. ¿Esa es la vida que quieres? Regresa. Por eso la fe es bien personal. La salvación es tan personal. Y cada quien va a hablar de su fe, hermanos. Pero ¿cómo lo vamos a analizar? Con los textos. Cuando hablamos del perdón, yo citamos Génesis con José, ¿sí o no? Y le dije de qué forma, porque ves, hay un perdón que también es como fuera de lugar. Bueno, el chiste es de que no decidimos avanzar en eso. Y también por no hacernos de ese terreno, pues hay otra tempestad a la cual no debemos escuchar. Pero le doy otro ejemplo, hermanos, también. Hace tiempo escuchaba un pastor hablar de esto. Dice que una hermana se le acercó, una hermana soltera, y le dijo: pastor, Dios me habló y me dijo que me voy a casar con un hombre de esta iglesia. Y dice el pastor: pues qué padre, pues qué bueno que sea de esta iglesia sobre todo. Al igual si fuera de otra iglesia y que fuera cristiano, pues qué bien, ¿no? Y le dice el pastor: ¿y podemos saber quién es el afortunado? ¿Podemos saber su nombre? Y dice: pues claro que sí, es fulano de tal. Pero resulta que fulano de tal estaba casado. Pero ella dice que Dios le habló. Dios no es chueco, hermanos, ni está corrompido. Por eso estamos haciendo los deseos y la palabra está por encima. Y dice el pastor: ¿cómo crees, mujer? No, eso no es así. Entonces, hermanos, a veces tenemos una fe fundamentada no sé en qué, pero el Dios de la Biblia no está chueco ni está torcido. Los pensamientos nuestros sí lo están. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene que ir con este fundamento llamado palabra. Por eso la palabra de Dios, sí, es la que nutre el fundamento de la fe. La palabra de Dios. Y por eso es necesario estudiar de forma constante. Vamos a hacer otro ejemplo, mire. Estamos hablando acerca de Caleb, ¿verdad que sí? ¿Qué le parece si va conmigo a 1 Samuel capítulo 25 y vemos a un descendiente de Caleb? Y va a tener otra perspectiva, ¿sí? De pistis, de confianza. Otra perspectiva de convicciones, ¿sí? Y en 1 Samuel capítulo 25 habla del verso 2 en delante, dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, resaltamos muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era descendiente de Caleb. ¡Wow! Y ahí está, hermanos, un contraste muy claro para decir que no hay cristianos de cuna, que por descendencia entro al reino de la fe. No. Aunque Nabal era descendiente de Caleb, sí, y Caleb era un hombre de renombre, no porque su antecesor, hermanos, mostrara tal confianza en Dios y leímos la prudencia, la sensatez con la que Caleb habló al pueblo, y podemos notar por eso que era un hombre de Dios, un hombre de fe. Nabal, hermanos, muestra un espíritu totalmente diferente al de su antecesor. ¿Qué espíritu mostró de diferente, hermanos? ¿A cuál usted lo puede comparar? Al de los israelitas. Le dije que si conocía el pasaje de los números, ¿verdad que sí? Dice el libro de los números que ellos tenían que Josué y Caleb mostraron un espíritu. Y ahí podemos hacer nuestra comparativa de fe. Ahí seguimos comparando. Vea más. Nabal, hermanos, muestra un espíritu totalmente diferente al de su antecesor. Nabal, hermanos, desechó el consejo de sus padres, porque por ley tenían que enseñar a sus hijos y los hijos a sus hijos de la fe en Dios, ¿sí o no? Y vemos a Nabal que algo pasó en él. No, desechó el consejo y él puso su confianza
No, él más bien no puso su confianza en las palabras que le hablaron sus antecesores. Nabal fue desinteresado. Él no atendió al mandato, pues. ¿Sí? Y lo más triste, aquí hay otro punto muy triste, hermanos, muy que a veces nos hace pensar. Fíjense la fe, ¿cómo es? La fe no es difícil de comprenderla. Lo más triste, lo más raro, pero que sucede, dice el texto que su mujer era de buen entendimiento. Wow, qué sabia, prudente. ¿Sí? ¿Por qué Nabal no aprendería de ella? Y viceversa, cuando hay un hombre de Dios, como matrimonios, ¿por qué no aprendemos? Sí ve lo contradictorio, no es una mala palabra contradictorio, pero sí a veces somos contradictorios. Porque si Dios le pone a esta mujer, Nabal no atiende a su mujer. Bueno, el texto dice, ¿sí?, que tenía en poco a su mujer, que Nabal era un hombre insensato, duro de corazón, pues es su significado Nabal. Nabal tenía un espíritu tan diferente al de su mujer. Ese tipo de espíritus que no confían en Dios, o ese tipo de fe, hermanos, ese tipo de fe en la cual no confían en Dios, pero dicen que sí. Ese tipo de lealtad donde el hombre dice que sí confía en Dios, pero no confía. Ese tipo de pistis donde no está convencido de lo que Dios dice. ¿Sí me va entendiendo para que sepa desglosar qué es la fe? Simplemente Nabal no confiaba en nadie, solo en algo que narra el mismo verso. ¿Qué narra el verso? ¿En quién confiaba? En sus riquezas. En sus riquezas, así es. Y así podemos poner nuestra confianza en una cosa, en otra y en otra. Y se acabó. Pero Dios lo ve. Dios no ve con agrado que seamos infieles y pongamos nuestra confianza en otras cosas. Bueno, pues Abigail, que es a quien quiero resaltar para hacer un contraste. Ya vimos a Nabal, que aunque fuera descendiente de Caleb, Nabal no actuó como su antecesor. Pero Abigail sí. Abigail estaba convencida de seguir la voluntad de Dios, aunque su esposo fuera tan insensato, perverso, terco, duro de corazón y muchos etc. ¿Sí? Ella sí estaba. Sí conoce el pasaje de Abigail, ¿verdad? Siempre le digo que lo estudie, mujeres. Pues aquí hay otro aspecto que debemos de probar en cuanto a la fe, o a la confianza, o a la pistis. Pues la fe, la confianza de Abigail, la fe que depositó Abigail en Dios, fue probada con fuerza. ¿Por quién fue probada? Por Dios. ¿Quién fue el instrumento para probar esa confianza en Dios? ¿Quién? Nabal. ¿Fue Nabal? ¿O no vivía con Nabal? Pero esto está padre, hermanos. Esto, para que vaya entendiendo la fe, cómo opera, cómo se mueve, ¿no? Y a veces decimos, quiero más fe. A ver, detente. Cuando el apóstol Santiago habla acerca de eso, hermanos, no es un concepto meramente diferente, pero sí hay que desglosarlo y centrarnos ahí. Y lo agarramos y lo usamos, ¿no? Es como las mamás. Las mamás saben mucho de esto, ¿no? Yo no sé. Las mamás que cocinan. Y hay un montón de especies en la cocina, ¿sí o no? Que uno no sabe ni para qué son, pero están dentro de la cocina. Y se está preparando algo y me dice, échale clavos. ¿Cuáles son los clavos? Los que se parecen a los cominos. Y agarra los que le echas. Y cuando prueba, ¡guácala! ¿Qué le echaste? Y dice la mamá, ¿no fue lo que te dije? Sí, fueron esos. No eran. Así es a veces nuestra fe. Agarramos y hacemos un revoltijo. ¿Y qué dice Dios? ¡Guácala! No sabes prepararte nada. No supiste agregar a tu salvación o a tu fe, no sabes agregarle. Es necesario aprender. ¿Cómo? Lea, agregue conocimiento constante. Por eso le digo que este es otro contraste, otra perspectiva diferente. Es pues Nabal con quien Dios hizo que esta fe de Abigail creciera. Y Abigail reacciona en cuanto a este hombre que era terco, duro de corazón y todo lo demás. Ella reacciona, como dice el texto, con sabiduría, con sagacidad,
con palabras sazonadas, con una fe de acción, no con una fe pasiva o muerta, ¿sí? Con mucha sagacidad. ¿De dónde lo obtuvo? De Dios. ¿Cómo la ejecutó? Pues allí estaba el instrumento para ejecutar mi fe. Y hay más ejemplos. ¿De dónde provinieron estas convicciones de Abigail? ¿De dónde provinieron estas pistis? Pues de una comunión íntima con el Señor. Y ella añadió a su fe conocimiento de Dios, dice Pedro, ¿verdad? Añadió dominio propio. ¿Dónde lo tenía que añadir? ¿Verdad que hay mujeres de fe? Pero pues es raro si aquí no hay navales, hermanas. Pues Abigail añadió dominio propio y muchas virtudes más. ¿Cuál fue el resultado en Abigail? No en Nabal, en Abigail, una mujer sabia. ¿Sí o no? Dice que esta mujer era de buen entendimiento. Cuando hablan en el mismo idioma de la fe. ¿Se ha tocado eso? Que a veces hablamos con alguien y dice, como que no está en la sintonía. Pero bueno, podemos enseñarlos o trabajar en esas áreas. Porque Abigail tenía una comunión íntima con el Señor. Y esa comunión íntima con el Señor, ¿de quién es? Son de los que le temen a Dios. Y el texto dice en el Salmo 25:14 que a ellos le hará saber. Ahí se descubre la sabiduría, en la intimidad con Dios. Y hay más aspectos, muchos hermanos, que podemos ejecutar pistis. Más. Note, cuando entonces el marido, Nabal tremendo, se comportaba áspero, grosero, altanero, soberbio. No estoy diciendo nada de ustedes, hermanos, es de Nabal. ¿Qué pasó, hermanos? Si somos amigos, es Nabal. Cuando se comportaba así, ella aprendió a refugiarse en quién cree que se refugiaba esta mujer. Pistis, por eso es su confianza. Entro, pero no iba con la mamá, hermanos, hermanas. No, primero recurría a Dios. No se refugiaba, ya no voy a decir en qué, usted piense. Yo puedo, yo hago. No se refugió ahí. Abigail mostró con sus hechos, ¿se fue en Dios? Sí, mostró con sus hechos. ¿Se fue en Dios? ¿Cómo lo mostró? Como dice Santiago, práctica, una fe práctica. Aquí la voy a practicar, aquí mostró su fe, ¿lo notó? Ahí mostró todo, hermanos. Porque así dice Santiago, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Y mostró una fe activa, no pasiva, no una fe muerta, hermanos. ¿Cómo el cristiano entonces nutre su fe? ¿Cómo es tu fundamento, hermano? ¿Cómo es nuestro fundamento, hermano? ¿Cómo es tu roca? ¿De verdad está depositada en esa roca? Decimos que es Jesús, pero ¿de verdad confías en Él en el momento difícil? ¿De verdad nos nutrimos de la palabra? ¿Añadimos a nuestra fe conocimiento? ¿O solamente escuchamos y cuando viene la tempestad, otra vez somos derribados? ¿O cuando vemos a los gigantes, ya no está ese espíritu de valentía, de dominio propio, sino de cobardía? Porque es verdad que muchas veces no sabemos cómo hacerle, pero ¿a quién recurrimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo confiamos? Vamos a ver otro aspecto, hermanos, otro para seguir nutriendo nuestra fe. Recuerde que estos pasajes los usamos para poder llegar a Hebreos 11. Estos que les estamos narrando no están en Hebreos 11, ¿o sí? Y tienen otro aspecto acerca de la fe, ¿sí? Tienen otro matiz distinto, donde debemos demostrar confianza total en Dios, donde debemos demostrar convicciones personales acerca de Dios para ejecutarlas con mi prójimo. ¿Qué les parece si vemos a Esteban? Vamos a ver Hechos 6. Y ahí está Esteban, este personaje que entre más estudiamos dices, wow, qué tremendo personaje. Aunque la gran mayoría de las narrativas o enseñanzas que se hacen de Esteban son a partir del capítulo 7 en delante, y se habla de esa cátedra que Esteban dio a los fariseos, que es cierto. Regularmente no vamos al principio de cómo fue que llamaron a Esteban, ¿sí?
Y por eso es bueno tomar este otro matiz, este otro aspecto de la fe. ¿Cuál es el fin? Que usted y yo nutramos nuestra fe, hermanos. ¿Sí? Que su fundamento cada vez crezca su fe y esté así grande. Que cuando venga la tempestad, ¿se acuerda del náufrago? Del que naufragaba, ¿de dónde se agarró? De la piedra. Y el oleaje dice, no lo sé, cuando lo entrevista, no lo sé, solamente me agarré de la roca. Esta es la idea. Otro aspecto, otro fin es de que otros puedan de usted nutrirse. Que usted muestre esa fe inamovible en Dios. Note, fe inamovible en Dios. En Hechos 6 dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, dice que hubo murmuración de los griegos con los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, no es justo, para servir a las mesas. Entonces, ¿qué estaban haciendo los apóstoles y los demás? Sirviendo a las mesas. ¿Qué estaban haciendo? Sirviendo a las mesas. Entonces dice, como esto ya creció, es necesario traer a hombres que se parezcan a nosotros en fe y en conocimiento de Dios, ¿entiende? ¿Verdad que sí? No iba a ser cualquiera. Pero cuando son las mesas, siempre creemos que son los de menor rango y cosas raras que la Biblia no enseña. También creemos que son unos ignorantes de la palabra y cosas raras que no aparecen en la Biblia. ¿Sí están aquí, verdad, hermanos? Listos con este pasaje. Y con todos, pues, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros. Note, ¿de entre quién? Del pueblo. Porque ahí es probada nuestra fe, nuestro servicio, nuestro todo. Sigamos. Esto tienen que tener buen testimonio, ¿sí? De cómo se conducen, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Vean lo que tenían que tener para poder servir. Porque es tan importante esto, hermanos, pero tan importante. No se pasó por alto. No se pasa por alto esto. Pero a veces lo pasamos por alto. Pero bueno, sigamos ahí. A quienes encarguemos de este trabajo. Entonces era más importante el trabajo del pastorado, vamos a ponerlo así. ¿Sí o no, hermanos? No los veo convencidos. Cuando usted llegue a la presencia de Dios y entre, no sé en qué sirve, hermanos. Y le va a decir, buen maestro de niños, pásale. Buen pastor, buen apóstol. O dice buen siervo. ¿Ya ven? Eso es para derribar todo lo que hoy se ha metido. Lo digo de verdad con tristeza, porque a veces pasa y es bien triste que pase, que no tengamos entendimiento, que a veces nosotros digamos que estudiamos nosotros, yo lo digo primeramente de mí, no estudiemos, que la iglesia a veces estudia es porque tenemos que estudiar, es la fe que nos une, porque a veces se divide la iglesia por eso. Es por culpa del pastor, ándale pues, si así quieren seguir pensando está bien, pero no es por eso. Ya les dije que el pegamento primero es el perdón y un fundamento base es la fe. Y vamos a seguir estudiando estos elementos de la salvación para que entiendan que está basada su salvación. Y ya le dije otras veces, para que no repita como periquito, no en el mal sentido, pero a veces así estamos. Efesios 2, 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, espérense. Ya pasamos eso del kinder, de primaria, ¿verdad que sí? Tenemos que crecer, hermanos. Entonces vea lo que dice, y entonces nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué iban a persistir? Entonces todos iban a servir, ¿y quién iba a enseñar la palabra? ¿Quién? Pues ellos. Ahora, yo les hago un ejemplo. La última vez que tuvimos el de matrimonios, es que simplemente los apóstoles no cubrían tanta área. Es imposible cubrir tantos trabajo dentro de la iglesia, y se ocupan hombres y mujeres de aquí mismo que crezcan, y somos probados todos. Y aunque usted a veces no lo vea, los textos lo enseñan. Que yo no les diga nada es independiente. Usted tiene que afirmar su fe de forma individual, personal, porque lo que nos une, leímos en Hebreos 2, es la fe. Jesús lo dijo, y Jesús vino como
servidor de todos. Y no se avergonzó de llamarnos. Y a veces nos avergonzamos nosotros, ¿no? Él no es mi hermano, él no es. Bueno, sigamos. Y dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué primero? No. ¿De qué estaba lleno primero Esteban? ¿Ve? ¿Por qué el Espíritu Santo no hizo al contrario? ¿Por qué va en primera instancia la fe? Igual como Abigail. Esos ejemplos los hemos hecho en otras ocasiones. No primero dice que Abigail era de hermosa apariencia. No. Dice que era de buen entendimiento. ¿Y la hermosa apariencia? Porque se va a acabar. Pero el Espíritu, esas dice el apóstol Pedro, esas santas mujeres que se ataviaban el Espíritu. Y eso lo olvidamos. Bueno, dice que estaba lleno de fe, hermanos. Entonces a estos llamaron para que sirvieran en este gran ministerio. 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿A cuántos tenían que atender? ¿A 5, a 10, a 20 o a miles? La logística, ¿verdad que sí se ocupan los dones del Espíritu para que hagan tan grande logística? Y debemos de ser siervos leales, fieles, dejarnos mandar, ser mandables, tener un espíritu afable, manso, porque en esto se ocupan muchas manos, pero se ocupan que los dones del Espíritu estén bien desarrollados. Y el punto de partida es la fe, unido al pegamento. ¿Cuál es el pegamento? Y todo lo demás. Y no dejar fuera mi carne y todo lo demás que hemos estudiado. El reconocimiento, el arrepentimiento y todo lo demás. Pero a veces el cristiano lo olvida. Y cambia, todo esto cambia. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Y muchos parten desde ahí, wow, Esteban. Y comenzamos aquí. Entonces se levantaron y nos detenemos y comenzamos. Porque a veces nos gusta el 8 para adelante. No, vamos a detenernos con los anteriores. Vamos a resaltar los anteriores. ¿O a poco cuando llegamos a cualquier trabajo nuevos de 14, 15 años, 20, qué sé yo, en un oficio, una empresa, una profesión, llegas sabiéndolo todo o comienzas desde abajo? Pero el cristiano no entiende, a veces no tiene sentido común, que es necesario comenzar desde abajo y comenzar y decimos picando piedra. No, a mí ya que me den el puesto. Y regularmente los que son más vistos, el de pastor, el del músico, no, tranquilos. Y si te invito a barrer la iglesia, ¿qué pasó, hermano? ¿A eso no lo queremos dar, hermanos? Dicen otros, prefiero pagar. La Biblia dice, no, pruébalos de la iglesia. Ellos son los que tienen. ¿Eso dice el texto o no? ¿O de dónde eligieron? Pues no, ese ya no me gustó tanto, pastor. Bueno, está bien, pues. Yo no tengo, es que vuelvo a repetir lo de la semana pasada, lo del jueves. Yo no tengo ningún problema. El fin o mi tarea es que entre al reino. Yo no estorbarle, para que entre. Si por otros motivos es estorbado, bueno, yo estoy limpio de la sangre, dice Ezequiel, ¿se acuerda? Entonces, aquí Esteban, hermanos, este hombre lleno de fe, Dios está mostrando en él una tremenda lealtad a Dios. En Esteban se muestra una tremenda lealtad a Dios, porque él confió en Dios hasta la muerte. Pero ¿cómo comenzó? En un ministerio de muerte. Perdón, pero parece que es de muerte. El servicio, ¿sí o no? Y comenzó dándole duro a Esteban. Pero Esteban, hermanos, no era un ignorante de la palabra de Dios. Lo eligen a él. Y le dicen a Esteban, te vas a la cocina, al servicio de las mesas. ¿Y qué dijo Esteban? Ahora sí, póngale del 7 en delante. ¿Tú crees que si yo no soy un ignorante, es para que me pongas a predicar? ¿Sí o no? Del 7 en delante lo muestra. El 7 en delante era un hombre con mucho conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí o no lo enseña? Pero ¿qué dijo Esteban? No, yo no le entro ahí. Si no me pones a predicar, no le entro. ¿Sí notó el principio, hermanos? Pero a veces lo confundimos. Otro aspecto. No porque sirvamos donde sirvamos tenemos que ser unos ignorantes, porque a veces así pasa. Desde aquí hasta allá. Y a veces es triste que el pastor no se letre, y también es muy triste que no participe en las otras labores.
Y ahí es probado nuestra fe, que es confianza total, que son convicciones personales. Ahora viene el otro aspecto de fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Y nos quedamos, no, es que estaban peleados Santiago y el apóstol Pablo se pelearon así, ¿viste? Es como en el libro de los Gálatas y empiezan a argumentar cosas raras. No, nadie se peleó. Aquí nadie se pelea. A ver. Echa eso del mundo para el mundo. No, esto es solamente una falta de conocimiento, de comprensión, de búsqueda de Dios y todo lo demás. Pues Esteban mostró su fe por sus obras. ¿Dónde, hermanos? En la cocina. Y en Esteban se ve tan palpable, hermanos, que era parte del pueblo de Dios. Y se ve tan palpable lo que hace Esteban, hermanos, tan claro se ve lo que Santiago manifiesta en su carta. En Santiago capítulo 2, no vaya, ¿sí? ¿Qué dice Santiago? Porque no queremos ir ahí. ¿Qué dice Santiago acerca de la fe? Los que estudian. Muéstrame. ¿Ya ven? ¿Qué dice Santiago? Yo aquí lo tengo para leerlo. Es la pregunta de tercero de primaria. ¿Qué dice Santiago? Lo pueden leer. Se ve tan claridad, hermanos, tan claro que Esteban estaba mostrando las obras porque tenía esa confianza total en Dios. ¿Dónde iba a manifestar su fe? En su trabajo como hijo de Dios. ¿Cómo le íbamos a mostrar? Con humildad, con mansedumbre. En la carne no le tentó, porque la carne tienta. No, ¿cómo pues? ¿Me quemo las pestañas todos los días para que me pongan en la cocina? Y tienta la carne. ¿Y qué dice el que no se letra, el que no tiene conocimiento? Mejor me voy pues a barrer, pero también barre mal, porque no ha depositado su fe y no sabe para quién trabaja. No, pues es que trabajo para la iglesia, para el pastor. Permítame, yo no tengo nada que ver. Me tocó otro trabajo, venga y sírvale. Dice, como dice, a su Dios. ¿No dice eso? Si dices que es tu Dios, voy a probar cómo le sirves. Ahí es probada tu fe. Pero si llego tarde y todo, ¿ya para qué les digo, verdad, hermanos? Ya no le pongas sal a la herida, hermano. Ya para que ve la fe. Está viendo la fe. ¿Verdad que no es místico? Es real. Es lo que dice Santiago, es que es una fe real. Pero nos quedamos, no, la fe viene por el oír y soy salvo. Y empezó un debate, una pelea con Calvino y los calvinistas y lo bueno. Y herminianos y bla, bla, bla. Y el cristiano hasta el día de hoy, no, pues que sí, dicen los expertos, los teólogos. ¿Qué dice Dios, hermano? ¿Qué lees tú? ¿Qué tienes? No, es que mire, y tenemos que hacer y reconocer lo que dicen. Sí, pues, pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la fuente correcta? Y siempre nos vamos. ¿Sabe que también en México se han metido muchas esas doctrinas del otro lado? Se han metido un montón. ¿Pero qué no tenemos la fuente correcta? Y de verdad en todo, hermanos, en muchas cosas, y es muy, muy triste. Pero aquí se ve tan claro, hermanos. Y el servir a las mesas, hermanos, note que dice, vamos a buscar a hombres de virtud, que tengan estas virtudes llenos del Espíritu para servir a las mesas. No dice para servir a los santos, ¿o sí? No, ¿por qué? Porque aunque se entiende que hay hijos e hijas de Dios, también hay muchos coladitos, muchos colados, que no son hijos e hijas de Dios, que como en el libro de los Números, también contaminan a los santos. Y para esto se ocupa fe, para no ser contaminado. Mucha fe. También se ocupa sabiduría y llenarme del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin esto es imposible servir a Dios en el área que usted quiera, pero principalmente, se lo digo, en esas áreas. Porque no se puede servir a Dios y a la carne al mismo tiempo, hermanos. No, tenemos que ser dirigidos por Dios, de verdad, por el Espíritu, de una forma total. ¿Cómo? Entre al secreto de Jehová, santifíquese, apártese días anteriores para servir a Dios. Si ustedes notan, hermanos, regularmente se me olvida orar, pero no es de que no ore. Yo desde días estoy, ayúdame en la palabra, ayúdame, y luego me bajo allá y Señor, y los muchachos de la alabanza van bien como para yo hacer de las... Pero es personal con Dios. Ahora, hermanos,
note lo que está pasando. Es que se entiende que estos hombres de Dios, los apóstoles, cubrían tantas áreas dentro de la iglesia primitiva y tenían que convocar a los hombres de fe. Pero no quiere decir, hermanos, que lo aplicamos al tiempo de hoy. No quiere decir que los pastores o quienes estén aquí de este lado nunca han servido en esta área del servicio. ¿Sí están conmigo? No quiere decir que los que estemos aquí nunca hemos practicado eso, porque así no se comienza, menos dentro de la iglesia se comienza, ya eres pastor y se acabó. No, se entiende que pasamos por muchas áreas dentro de la iglesia. ¿Sí? Porque hoy en día se ven tantas cosas, hermanos, tantas cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, es decir, con la fe en Cristo o con el Evangelio, donde hay muchos ministros que de verdad se enseñorean de los pastores. Perdón, viceversa, muchos ministros que se enseñorean de los hermanos, de mala forma. Y a veces también los hermanos pues son muy idólatras. Ay, sí, pastor, ay, pastor. No está mal que seamos amables, pero, ¿cómo decimos? Sereno, moreno. Y con eso no quiero decir que falten al respeto, no. Quiero que sea equilibrado, que estudie Biblia. Porque cuando los roban o algo, le sacan, piensan que todos somos iguales. Cuando van a otros lugares y se comportan mal, piensan que todos somos iguales. No, hermanos. Tenemos que saber cuál es nuestra tarea. Todos debemos de saber cuál es nuestra tarea. Y hay hermanas, hermanitos que de verdad sirven, yo los he visto. Pero también hay ovejas que están muy confundidas, muy confundidas y son muy cómodos. Y les gusta que les sirvan y no quieren servir. Les gustan los lugares donde pueden ser vistos, los de renombre, pero no los de la cocina, hermanos. No, ¿cómo crees? Y su modo de pensar contra los que sirven, ya sea en el aseo u otros lugares que hay en poca estima dentro de la iglesia, como con los niños, ¿sí? Piensan que son los de menor estima, los ignorantes, los nuevos. Pero Esteban nos da una gran enseñanza de fe, de confianza, ¿sí? Nos da una gran enseñanza de cómo se sirve al Señor en el área que sean. Para empezar, Esteban no era un ignorante espiritual, ¿o sí? En el área que nos pongan, no debe ser un ignorante espiritual. Otra vez, si están aquí, eso tiene que ver con mi fe, porque eso es lo que nutre. La palabra nutre para que yo practique, para que tenga esa fe, esa confianza activa. Esa confianza que yo digo tener en Dios, la practique. También Esteban no era un perezoso ni negligente. Claro que no, porque creía totalmente en Dios. Él se preparó para donde me pongas, ahí sirvo. Por eso me preparo todos los días, porque cuando Dios nos llame, ¿qué le va a decir? Buen siervo y fiel. Esteban, hermanos, era un hombre muy interesante, era un hombre muy lleno, dice el texto, del Espíritu, pero lo mostró de una forma práctica, muy simple. Cuando le dicen, te vamos a ocupar, Esteban, para que sirvas en la cocina. ¿Qué hizo Esteban? ¿Cómo lo llamaron? Primeramente era un hombre lleno de fe, ¿sí? Lleno del Espíritu de Dios. ¿Se entiende, hermanos? El que entiende, entiende el que va a servir. Tiene que conocer la palabra de Dios para que cuando pasen cosas no haya problema. Tiene que llenarse del Espíritu de Dios, de la palabra, de oración, de alabanzas, para que cuando venga los gigantes no se eche para atrás, ni se acobarde. Pero cuando lo llaman a la cocina y dicen, ¿qué vamos a hacer? Primero, Esteban llegó así. ¿Qué vamos a hacer de comer? No, él llegó bien. ¿Con quién? A ver, ¿a quién le voy a ayudar? Me presento, hermano, soy fulano de tal, ¿en qué te voy a ayudar? Y le dice el hermano o la hermana, ¿vienes a la cocina? Sí. ¿Trajiste tus cuchillos? ¿Se ocupaban? ¿Sabes picar algo en la cocina? A lo mejor no tanto, pero si me enseñas. ¿O cómo pensaba este Esteban, hermanos? Imagínense cómo no se iba a poner a ayudar si tenían que atender más de 5,000 personas.
¿Cree que se iba a poner a pensar en sí mismo? Ay, que no me digan, ay, no me muevo. No, ¿en qué voy a ayudar? Hay tanto que hacer en la iglesia. Ahí muestre su fe. Nosotros con 40, 50 personas. La última vez, ¿no? ¿Se acuerdan? Quemé el pozole. Dice mi esposa, vente y dale, vamos a orar por los hermanos. Y pues yo quería que el pozole pues estuviera calientito para comérnoslo, le prendí. Y pues se me fue la onda. Pero mire, hermano, es que no se enoje con nosotros, de verdad. Al contrario, por eso ocupamos hombres y mujeres llenos de fe, del Espíritu Santo, que tengan ese sentir de Caleb, que donde Caleb propuso en su corazón, ¿cómo voy a servir? Voy a servir con todo, hermanos, ¿sí? Entiéndase, con todo. ¿Cómo sirvió Esteban? Pues con todo. ¿Qué le pongo a la iglesia? Mis ollas, mis cuchillos, el tanque de gas, la parrilla. Si falta para la comida, pues le pongo. Si falta dinero para la comida. Si falta dinero para la comida. Y si me estoy encargado, pues no voy a dar comida de mala calidad, sino que, ay, pues a ver cuánto me aparto. No, le voy a poner mi tiempo, voy a seleccionar bien la comida, voy a poner a mis hijos a que me ayuden. ¿Sí o no? Porque, ¿qué dice el texto? Mi casa y yo serviremos. Pero a veces no parece así, hermanos, a veces no parece así. A veces es al contrario. Parece que no hay ninguna Abigail. No hay ninguna Abigail que tenga fe para servir a Dios, no a mí. Y por si fuera poco, esta Abigail, hermanos, en esos momentos donde es necesario, pues ya no escucha a Dios. Pero ¿qué tal escucha a Nabal? Pero para no servir, ¿sí o no? Y comienza, no, es que los pastores se creen bien chidos y no, que pongan a servir a sus hijos, son unos huevones y todo lo demás. Y se les olvida el texto, mi casa y yo serviremos a Jehová. Sirven otra cosa, pero las mesas no. ¿Sí quería ver ese concepto de fe o quiere ver otro? Porque esto pasa, hermanos, y es probada nuestra fe. Miren, nosotros hemos servido por mucho tiempo en muchos lugares, de verdad se los digo, y no le corremos por gracia de Dios. Y sabemos lo que implica servir. Y también sabemos cuando se quieren enseñorear de nosotros y los dejamos. Porque no se enseñorean de nosotros, sino de Jesús, de Dios. Y Él ve, hermanos. Y no estamos orando, véngame, Señor. No, ¿qué dijo Esteban? Perdona al hombre, ignora la palabra. No ha abundado en su fe. Y le ponemos harto pegamento para que se peguen las piedritas. Más pegamento, porque se ocupa y más pegamento. Y muchos quieren abusar también. No, pues no va a hacer falta, pues le van a poner. Estamos enviando un mensaje de ejemplo. Y otros dicen, ¿saben por qué? Es que a mí no me prospera, no tengo tiempo. Podemos decir un sinfín de excusas, pero no hay nada parecido a Esteban, o a Abigail, o a Caleb. Pero ¿qué tal Nabal? Mi amigo fiel. Ah, no, ¿verdad? Perdón. Entonces ve al verso 8 y dice, Esteban lleno de la gracia y de poder hacía milagros, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Eso es una gran señal y un grande milagro que hoy no se ve. De verdad, hoy ya no se ve tan claro. El servir en la mesa y trabajar y esas cosas cada vez está más neutralizado, más, de verdad, hermanos, se los digo en buena onda, porque cada vez nos hacemos más cómodos, más desentendidos, escuchamos y no escuchamos, nos gusta ser servidos y no querer servir. Miren, si alguien hace un servicio dentro de la iglesia y decimos, hermanos, es 500 pesos de costo y rápido comienzan las cuentas. No, sí, va a lucrar con el evangelio por tus 500, yo creo. Oh, y exigen comida de calidad y bueno, es bien triste. Por eso de Esteban, ¿qué fe debería de tener? De verdad que es una fe y llenarse del Espíritu con todo su corazón. Porque wow, somos bien tremendos, de verdad.
¿Y quién le quiere poner? No, pues hizo falta hasta donde alcance, hombre. Y hay hermanos que son los que primero hacen cuentas, fíjense hermanos, hacen cuentas y los que menos pagan, y los más tragones, y los más criticones. Dígame, ¿dónde está la fe? Perdone. Es que es de fe esto, hermanos. Que el Caleb salga en nombre de Jesús. Perdón, pero sí, hermanos. De veras. Hay que estar orando por los hermanos, imponiéndole las manos todos los días. Entonces, caray, hermano, ¿qué libro estás leyendo? ¿De verdad dónde está tu fe? ¿De qué espíritu te llenas? Porque del de la Biblia no lo es, caramba. O sea, ¿dónde está? Y a veces decimos, no, hombre, y Caleb, y así, sí, pues, y tu fe, mi hermano. No, y que Abigail, y tu fe, mi hermana. Y caramba, ¿dónde está pues la fe? ¿En cuál Dios confiamos? Y cuando llega el momento de la prueba, caray, con los brazos así, no, ya no quiero, ya no puedo, caray. Pues bueno, hermanos, Esteban, hermanos, mostró tantas cosas que hoy es necesario, en las cuales debemos abundar, son tan necesarias, tan importantes. Y vea a Esteban, ya estoy por concluir, vea a Esteban, es que es un gran ejemplo de fe en muchas áreas. Dice que Esteban entonces se levantaron en el verso 9 algunos a contender contra él, pero dice que ya estudiamos en su momento la palabra disputar, no es pelea y lo demás, no, es derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. En pocas palabras, porque Esteban, ¿qué estaba haciendo, hermanos? En otras palabras, ¿cómo se le llama a los defensores de la fe? Estaba defendiendo, estaba haciendo la función de apologeta. Entonces está defendiendo y le dice a otros, no, mira, no es así, no, mira. Pero Esteban no estaba enojado, sí. No, Esteban está mostrando que sirva donde usted sirva, no debe ser un ignorante de la palabra de Dios. Eso es fe. Confíe totalmente, instrúyase, crezca. Y Esteban se nutrió su fe de forma profunda, hermano. Y cuando comenzaron los problemas con estos religiosos, que probablemente no eran de la fe, cuando hubo la dificultad, cuando era el momento de responder bíblicamente, a Esteban no saltó su carne, ¿sí? Su rostro no se manifestó enojado, con soberbia, con orgullo, con menosprecio, con altanería. ¿Cómo estaba? Dice el verso 15, ¿cómo estaba Esteban? Eso hace el Espíritu. El problema es de que como nuestro Señor Jesucristo, como era quieto y tranquilo, y como Esteban, aprended de mí que soy manso y humilde. No quiere decir que no sepamos, es el dominio que Dios da. Y vamos a estudiarlo, vamos a quietarnos otra vez. A ver, respira 3 veces. ¿Pero estaba enojado? ¿De altanería? La idea es instruir, enseñar. Entonces ahora sí llega el capítulo 7 que usted conoce ampliamente. Y a pesar de que Esteban respondió tremendamente y va desde un principio, es que eso está bien tremendo, la manera en la que va al comienzo. ¿Cómo fuimos nosotros con la fe? Al comienzo, al punto de partida. Regularmente el cristiano no va al punto de partida. El cristiano, hermanos, si hacemos la comparativa en forma de alimentar, a veces nos gustan los taquitos, lo que cuestan caros, no sabemos añadirle, pero ¿qué tal la maruchita? Y así somos con la Biblia, nos gustan las maruchas, hermanos, de verdad, pronto, rápido, ya tengo fe, ya, tranquilo, a ver otra vez, te va a costar estudiar, claro que sí, a la carne no le gusta estudiar, a la carne no le gusta orar, todos tenemos esas luchas, a la carne no le gusta apartar tiempo, a la carne no le gusta ser corregida, te va a costar, aprende de estos taquitos, entiende la metáfora, ¿verdad? Y agréguele, prepare su salsa, póngase el mandil y prepare, bueno. Esteban les da un manjar. Esteban nos sigue dando un manjar, no de taquitos, esto es una comida enorme, tremenda. Y estos se enojaban. Imagínense cuando usted pone un manjar a la mesa y los hijos se enojan. Mi hijo, pero si es un manjar y así rechina los dientes. ¿Alguien haría eso? ¿Con hambre?
Esteban puso un manjar y los supuestos de la fe rechinaban los dientes contra él. ¿Ven la ilustración de la fe, de la confianza? ¡Ay, el hermano ya tiene 1 hora y media y yo ya traigo hambre! Es los que nos ven, ¿verdad que ustedes no, hermanos? ¿De qué manjar habla? Si habló bien harto del libro de Génesis, no sé qué más. Pues de la Biblia. Estos tremendos, dicen el 54, después de todo lo que Esteban les explicaba para derribar los argumentos falsos que ellos habían levantado en contra de él. Pero recuerde que Esteban no se defendía a sí mismo, ¿verdad que Esteban no se estaba defendiendo? Era tan leal Esteban, ver la lealtad. O sea, si yo me callo, salvo mi vida. Si yo no digo nada, incluso si no sirvo como sirvo, porque muchos dicen, wow, el hermano es un barbero con el pastor, le metió todo, algo ha de querer, por eso hasta eso le mete, algo ha de querer. Y esos son los malos pensamientos raros de los de, pero todos somos de la fe, ¿verdad, hermanos? Esteban, hermanos, el Espíritu operó con tal fuerza en él. Sí, estaba tan convencido, estaba tan lleno del Espíritu que no se cayó. Ahora, Esteban dice en el 54, Hechos dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué dice el autor a los Hebreos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de esto. Esteban no perdió el rumbo, sabía a quién servía, a quién adoraba, por qué estudiar. ¿Ve cómo es nuestra fe? ¿En qué está fundamentada nuestra fe? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No somos robots, somos personas que piensan, que tenemos sentido común. No, miren, es que no venimos a manipular a nadie. Y a veces, oye, es que es muy clara la palabra, pues entonces, ¿cómo se la digo? Hablamos el mismo idioma, no queremos manipular, sino no quiero estorbarle para que entre. Eso dice el apóstol Pedro. Queremos que todos entren. Ahorita lo leemos. El hermano Esteban, fíjese cómo lo cambiamos. El hermano Esteban, wow, es mi hermano de la fe. Aprendió a agregar a su fe, hermanos. Él aprendió en el lugar secreto a agregar a su fe, esa fe real. ¿Y qué le agregó? Pues conocimiento, dominio propio. Y esto debe de abundar en nosotros. Y en el texto se ve manifiesto que sí fue cierto lo que Esteban hizo. De esto mismo nos enseñó Santiago. Esta es la fe práctica, la fe real, la que se nota todos los días. Esto, ¿sí? No estamos diciendo que lo que dice el apóstol Pablo no es cierto. En su momento vamos a hablar de esa otra parte, de cómo llegó a nosotros. Aunque ya le he dicho que hay muchas formas. ¿Sí? La semana pasada lo veíamos. Entonces dice segunda de Pedro. Vaya conmigo a segunda de Pedro. No pierda este pasaje de vista porque estamos terminando. Pero vea lo que dice segunda de Pedro. ¿Sale? ¿Sí es segunda de Pedro? Perdón, estoy en Juan. Segunda de Pedro dice así, hermanos. Del 8 al 13. Los demás textos los conoce. O bueno, el 5. Vea a Esteban. Nosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. 8. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, como estaba Esteban, segunda de Pedro 1:8, ¿sí? ¿Cómo estaban en Esteban? Bien abundantes, se nota. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estaba Esteban? ¿Vio la cátedra que les dio? ¿Pero lo llamaron a que enseñara eso? No. A Esteban no lo llamaron no. ¿O a qué llamaron a Esteban? ¿Menospreció el trabajo? Entonces,
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación. ¿Quién debe de procurarlo? ¿Pedro o los que están leyendo? Es el mismo propósito. Si alguien dice, bueno, ya estoy dentro del reino de Dios, ya soy salvo. Yo no sé. Porque dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cómo estaba Esteban cuando disputaban con él? ¿Fue tentado por los que disputaban con él? No cayó. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A poco a Esteban le costó trabajo y pasó de panzazo? Regresemos a Esteban. ¿Y qué dice con Esteban al finalizar? Y dice Esteban, y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Quién lo sostenía? El invisible, pero ahora Dios le permite ver al invisible. Imagínense los que crujían los dientes. Y es uno de los que llamaron a las mesas. ¿Puedes creerlo? ¿Ya vio? Otra perspectiva de fe. Pero a veces nuestra mente está pues bien corrompida, hermanos, bien fuera de lugar. No la de ustedes, la de las que nos ven. ...57... Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echando fuera de la ciudad, la apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, fíjense lo que decía, Señor Jesús, ¿en quién confió? Es que miren, es que este es un momento bien apremiante, y ya cuando están en el momento de que, toma para que te caigas, está bien, está bien, está bien. Siempre no. Él manifestó lo que hacía en el lugar secreto. Ahí lo manifestó. ¿Sabe qué me ha pasado? A veces vamos con hermanos, no con ustedes, con otros, y pasa como un choque así repentino, o un perro sale de repente y dicen los hermanos, ¡ay! ¿Ay qué? Dices, wow, ¿se ve dónde vives, carnal? ¿No? O pasa algo tremendo y dicen otra palabra. Y dices, oh caramba, ¿qué pacho hay? Simplemente Esteban en ese momento que dijo, a donde se refugiaba en el lugar secreto. No dijo otra cosa rara. Invoco en el nombre de Jesús que descienda fuego de usted. No dijo cosas raras, cosas que nos llevan al sentido común, porque la fe no está desligada del sentido común. Como el ejemplo que mencionábamos, ¿no? O sea, una hermana que dice que le gusta un hermano casado, según esto es un disparate. Alguien que dice no quiero servir por esto y por esto, dices, está bien, es un disparate, pero soy cristiano de hueso colorado. Y cuando sirven pasan un montón de cosas. Vean todo lo que le pasó a Esteban y dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, algo que él practicó en la oración de forma constante. ¿Qué practicó? Lo que mencionábamos hace cuántas semanas, que siempre debe estar en oración, ¿qué? El perdón. Casualmente lo dice ahí. O se llevó los pecadillos cargando. Ve, hermanos, la incongruencia nuestra a veces. Somos bien incongruentes en nuestra fe. Y todo esto, dice el apóstol Pablo, es para nuestro beneficio. Dice en otra parte, la Reina Valera dice, es para nuestra amonestación. Otra traducción dice que es para nuestro beneficio. Y yo, ¿cómo? Sí es beneficioso. Pero esto quedó para amonestarnos como ejemplo y pone a los antiguos, el Antiguo Testamento. ¿Hay Antiguo Testamento en la Biblia? Perdón por la ironía, pero caramba. Y dice que habiendo dicho esto, durmió. Oremos, hermanos, pónganse de pie.
Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, te bendecimos, tu palabra está viva, es eficaz, no le falta